cambiar la forma de gobierno en el Estado de México. Estamos buscando hacer un parteaguas después de más de 82 años en que este Estado de México no ha tenido ninguna transición, en que hemos sido gobernados por una misma familia, por un mismo grupo político, y que nos tratan de vender una telenovela color de rosa. Y lo digo con mucho respeto. Comúnmente cuando hacemos ese tipo de comentarios parece que porque somos de un partido distinto los hacemos con aras de ganar un proceso electoral, pero no es así. Somos el primer lugar en falta de competitividad, y así lo dice el INCO, un instituto muy serio. Primer lugar en falta de transparencia y el primer lugar en corrupción, y eso lo dice Transparencia Internacional con cifras y datos precisos. Primer lugar nacional en feminicidios, en secuestros. La problemática que vive el oriente del Estado de México, el sur del Estado de México, de la delincuencia organizada, son temas muy graves. Los dichosos 600 compromisos, si los revisamos a detalle, veremos que son muy poquitos los que realmente trascienden en la vida diaria de los ciudadanos. Muchos son pequeños kioscos, muchos son pequeñas obras, y nos han querido vender una dinámica que a todas luces no vivimos. Es el Estado que más recursos ejerce. Este año más de 140,000 millones de pesos, y la realidad es que no se ve dónde está ese recurso. Por eso queremos buscar una transformación. No es un maridaje PAN-PRD, sino es buscar la posibilidad de que esta realidad del Estado de México nos obliga a buscar un mejor gobierno. ¿Qué reportes ha recibido sobre la participación? Porque hasta ahora en los recorridos que hemos hecho no se observan filas en las casillas. ¿No le afectaría a la consulta el hecho de que poca gente participe en ello? No, está planteado para un proceso realmente ciudadano indicativo, y en la primera parte o central se ha abierto esta posibilidad de que los ciudadanos participen, pero la realidad, el aval es que serán la mayoría miembros del PAN y del PRD que avalarán, que es el primer paso para poder dar una alianza de este tipo. Y el temor de que el PRI participe a través de sus militantes quiere inclinar la balanza, afectar el desarrollo de la consulta, lo denunció la dirigencia estatal. Bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a reiterar, el miedo no anda en burro. El miedo está en el Estado de México, y nosotros ya hemos detectado operativos donde están entregando despensas, donde están entregando incentivos para tratar de que la gente venga y participe en el no. La realidad es que se ha logrado hacer saber en qué consiste esta posibilidad de alianza, que esto no es un asunto pragmático, como se ha querido decir, que solo es una suma PAN-PRD, sino realmente es transformar una realidad en el Estado de México. Eso lo han entendido muchos ciudadanos, están participando, hay casillas que ya cerraron a estas horas de la mañana, pero también tenemos que entender que esto es una consulta de participación ciudadana, no es un proceso electoral. Por lo tanto, ver cientos o decenas de ciudadanos formados en las casillas, pues no es la naturaleza del proceso, serán muchos menos, incluso la cantidad de boletas son números mucho más pequeños. ¿Pero cerraron por qué? ¿Porque ya se terminaron las boletas? Algunas donde ya se han acabado boletas, en el caso aquí en Naucalpan, yo en un ratito les voy a decir los datos exactos, en algunos casos de Atizapán y Tlalnepantla. Si ni habían estado instaladas a la hora que se debía. Y hay algunas otras casillas que no se han instalado, que también seguramente, como se le ha pedido a una institución seria, que es Alianza Cívica, que haga este proceso, pues tendrá que informar en algún momento. ¿Cómo cuántas son las no instaladas? ¿Dónde se han entregado las despensas que usted dice? Bueno, hay en diversos lugares, principalmente en las zonas populares de la zona metropolitana, que es en el caso de Catepec, Nezahualcóyotl, incluso aquí en el caso de Naucalpan, en la zona de Las Cañadas, en la zona de Atizapán. Hay muchos lugares donde se está haciendo, y no dudamos que alguna sea una iniciativa propia de líderes locales o demás. Tampoco les conviene que el operativo sea un no desbordante, porque bueno, la gente está saliendo a decir sí, y eso nosotros lo vamos a valorar. ¿Su opinión acerca del candidato del PRI, Erubiel Ávila? Bueno, yo diría una cosa que lo he dicho y lo digo con mucha claridad, y yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Como persona y como político, mis respetos. Como adversario político, que se prepare, porque le vamos a ganar con la Alianza del Estado de México. Erubiel Ávila Villegas no es el candidato de los ciudadanos ni de los militantes del PRI, como él lo dice. Es más, ni siquiera es el candidato de Enrique Peña Nieto. Erubiel Ávila Villegas es el candidato del Baester Gordillo y de Carlos Salinas de Gortari. El único que pudo quebrarle el espinazo al grupo Atlacomulco se llama Carlos Salinas de Gortari. Desde Isidro Fabela, hace ya muchas décadas, no había habido un candidato del PRI de la zona del Valle de México o de una zona distinta a Toluca o Atlacomulco. Hoy, a todas luces, los sectores ya se pronunciaron, los militantes ya dijeron, pues es la misma gata, nada más que revolcada. Entonces, como persona, mis respetos, como adversario le vamos a ganar, y la supuesta unidad y la supuesta presencia como candidato deja mucho que desear, porque a todas luces es una decisión de grupo, de facto, de un grupo que en 82 años ha llevado al Estado de México a sumirse en la miseria y en la problemática de gobierno. Entonces dice usted que él va como candidato contra la voluntad de Enrique Peña Nieto.
Más que ir contra la voluntad de Enrique Peña Nieto, va obligado por las circunstancias. El mismo Erubiel ayer lo dijo, el hombre y las circunstancias, y el hombre se llama Carlos Salinas de Gortari, y las circunstancias es que parecía que si no era el candidato, Erubiel hubiera podido terminar abandonando al PRI, con lo cual hubiera augurado una derrota inminente desde antes. Hoy nosotros vamos a hacer todo lo posible, estamos más obligados a construir la alianza, porque insisto, no es ganarle al PRI, no es hacer de México entre en una vida democrática que no ha tenido en 82 años. ¿Y en qué se basa para decir eso? Bueno, me baso en los propios análisis, me baso en las propias determinaciones. Veamos al propio dirigente estatal que solo en un tuit salió a decir que era el candidato y que había que apoyarlo. Pues todos sabemos, quien conocemos el Estado de México y quien conocemos cómo se mueven estos grupos, que la voz del presidente del partido era muy importante. Si el presidente hubiera salido a festinar, a sumar, a hacer, a decir otra cosa hubiera sido. El propio Del Mazo fue muy escueto en la primera parte en su declinación, porque además las encuestas lo favorecían. Es decir, un día antes la clase política del Estado de México sabíamos, incluso por voces de destacados priistas, que Enrique Peña Nieto había designado ya como candidato a gobernador a Alfredo Del Mazo. Y unas cuantas horas después todo el escenario cambió. Entonces son hechos que se dan en la realidad política, en la vida diaria, y ahí están los análisis. Está sustentado que no era el candidato de Peña Nieto y que vino influencia de fuera, de Carlos Salinas y del Baster Gordillo, para inclinar la balanza en favor de Erubiel Ávila, que con todo respeto, como amigo lo respeto y como político, pero como adversario que se prepare, porque le vamos a ganar.